En los próximos minutos hablaremos del cierre del primer trimestre del año escolar en Panamá, los caminos que han dado y los alcances que ha tenido en la población estudiantil. Las autoridades de educación admitieron que por lo menos 6.000 estudiantes no se conectaron a las plataformas de educación a distancia vigentes en este año escolar. También señalaron las materias con mayores deficiencias. El año lectivo 2020 inició con más de 100 estudiantes que no tenían contacto con sus educadores ni escuelas. Tras meses de búsqueda, esta cifra disminuyó a 40.000 y a la fecha hay más de 6.000 que no han sido vinculados. Que hay otros que van generando los espacios en la matrícula o que se matricularon y no han ingresado a las aulas virtuales o no se han conectado y no hay registro de ellos en el CIACE, que es el sistema de estadística que registra cuando el docente ingresa al estudiante que ya pudo tener el contacto físico o el contacto virtual o a distancia. El Ministerio de Educación espera lograr la vinculación de estos alumnos durante el segundo trimestre del año. Por otro lado, las autoridades de educación revelaron que español y matemáticas son los retos de los estudiantes de primaria. Ya hemos iniciado algunas pruebas muestrales en algunas regiones en donde los niños de tercer grado específicamente sí están evidenciando algunos retos que tenemos que superar. No voy a hablar de deficiencias porque no creo que sería justo. Sin embargo, hay otros niños que la conectividad, si la tienen en casa y si se da esa interacción sincrónica y asincrónica con padres que puedan apoyar, contribuye como un recurso adicional. Mientras que en los bachilleratos tienen deficiencias en las áreas de ciencias exactas, física, química y biología. Es tremendamente revelador que las autoridades de educación digan que zonas como La Chorrera, San Miguelito y Colón destaquen en el hecho de que los estudiantes no fueron contactados. El año pasado se expresaron muchas preocupaciones por la infraestructura instalada en áreas remotas para conectarse con las clases, pero la realidad ha demostrado que el problema no es solo de conexión. El 2020 fue muy complicado tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas y se perdieron varias semanas de clases. El mayor reto fue localizar a los estudiantes y mantenerlos conectados en el sector público. Durante el año circularon muchas cifras relativas a la ausencia y a la deserción escolar causada por la pandemia. No obstante, las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación revelaron que solo 9.129 estudiantes no se conectaron al año escolar 2020. Buscando una manera de resolver el asunto, el Ministerio creó un plan que le daba oportunidades a esos alumnos y también a aquellos que reprobaron el año completo. Panamá tiene año y medio sin que los estudiantes asistan a clases en las escuelas. Un plan que, si arrancaran esta semana de manera semipresencial, fue cambiado. En este ajuste se acordó que fueran solo 88 a las que se le permitiría el ingreso de sus alumnos. Las otras 22 quedarán en observación. Estos centros educativos, 22, ya me comenté que va a haber un monitoreo, indudablemente con el Ministerio de Salud, y determinar entonces en esos 15 días aproximadamente el posible reinicio de funciones, de labores educativas. Pero ese monitoreo también va con respecto a los 78 centros educativos para ver cuál es el comportamiento de virus en esos corregimientos. Pero también hay solicitudes a cada momento o cada día de distintos centros educativos para solicitar la reapertura de la educación semipresencial. Aproximadamente 500 o 700 centros educativos es la idea de llevar la educación semipresencial en esos centros educativos. Indudablemente que todo depende, repito, de las condiciones del contagio de los centros educativos. Mientras tanto, voceros de los padres de familia alegan que en este proceso de apertura de ciertas escuelas, los estudiantes y los acudientes no han sido convocados. Aspirábamos a que realmente las 100 estas escuelas entraban a la semipresencial, pero de una forma u otra sabíamos que no se iba a dar. ¿Por qué? Porque no se han cumplido con algunos procesos, y entre ellos la participación de los padres de familia en cada uno de estos centros educativos. Se ha hablado del comité de COVID, de bioseguridad de cada centro educativo, pero sin embargo los padres de familia desconocen. Es más, no lo desconocen solo los padres de familia, lo conocen el conjunto de todos estos centros educativos. Por eso que
lamentablemente, pues 22 escuelas no iniciaron semipresenciales. Producto de esto es que la preocupación, porque hay cosas que no se han hecho en el corriente, no se han hecho como deben de darse. Nosotros podemos hablar de comité COVID, ¿verdad? Pero sin embargo, el resto de los padres de familia, el conjunto docente y todo lo demás de las comunidades civiles de cada uno de los centros educativos desconocen el comité COVID. En medio de toda esta discusión está la calidad de esa educación que se está impartiendo. Según el Meduca, sus estudios revelan que existen claras deficiencias, como ya vimos, en español y matemáticas en primaria, en ciencias naturales, exactas y comercio en la secundaria. Es vital que los estudiantes regresen a clases presenciales o semipresenciales, claro, de una manera voluntaria, segura y gradual. Y creo que no hay nada que perpetúe más la pobreza que la desigualdad en oportunidades. Y la educación es un derecho fundamental que actualmente no estamos garantizando. No podemos permitir que la solución sea más dañina que el problema. Y realmente los problemas que vemos hoy en la pandemia solo son el reflejo de muchísimos años de estar ignorando y dejando a un lado las deficiencias de nuestro sistema educativo. Y el problema no es solo que regresen los estudiantes a clases presenciales, sino que tengan la oportunidad de recibir educación de calidad. Y como decías, están ahorita mismo los estudiantes sobreexpuestos a pantallas y más que eso realmente no estamos garantizando que todos estén pudiendo conectarse y tener esa oportunidad de una educación. Con 2 años seguidos, en modo distante, el futuro nos dirá el impacto de la crisis en la generación del COVID. Según UNICEF, Panamá es el país con el más prolongado cierre de escuelas del mundo.